Sección 5. Cargos. Artículo 146. Definición de cargo. El cargo es el desempeño de una función real y efectiva que se encomienda al miembro de las Fuerzas Armadas, según su grado, antigüedad y capacidad, de acuerdo con la Tabla de Organización y Equipo, TOE, de las Fuerzas Armadas. Párrafo. Los miembros de las Fuerzas Armadas, al momento de ser designados en funciones que entrañen la administración de fondos públicos, deberán enviar por vía del comandante general de la institución militar a la cual pertenezcan, una declaración jurada de bienes al ministro de Defensa para fines de registro, de acuerdo a lo establecido en la ley que regula la materia. Artículo 147. Formas de desempeño de cargo. El cargo se desempeña de tres formas. 1. Titular. 2. Interino. 3. Accidental. Párrafo 1. El cargo titular concederá el mando, las atribuciones, los derechos y las responsabilidades que le son inherentes, así como el sueldo, especialismos, compensaciones y prerrogativas de acuerdo con el presupuesto de la dirección o departamento que corresponda. El cargo no puede quedar sin titular más de 3 meses. Párrafo 2. El cargo interino constituye un reemplazo temporal, ostenta la posición efectiva del cargo por un tiempo determinado y coloca a quien lo desempeña en igualdad de condiciones que quien lo ejerce como titular. No podrá designarse por más de 3 meses. Párrafo 3. El cargo accidental constituye un reemplazo momentáneo por ausencia o impedimento del titular o del interino y solo da derecho al mando y a las atribuciones durante el tiempo que se ejerce. Quedará limitado a 1 mes de duración. Artículo 148. Sucesión de cargos. Cuando la superioridad no designe al que deba llenar una vacante, le corresponderá accidentalmente al de mayor graduación, igual clasificación y más antiguo en la unidad o dependencia en donde aquella se hubiera producido. Artículo 149. Incompatibilidad entre funciones y rangos. Los oficiales, suboficiales y alistados podrán desempeñar interina o accidentalmente, nunca como titulares, los cargos asignados a grados superiores, pero no se designarán como titulares o de manera interina para funciones que correspondan a un grado inferior, salvo que sea de manera accidental. Artículo 150. Causas de cambios de cargos. Los cambios de cargos obedecerán a razones exclusivas del servicio y a la necesidad de ejercitar el mando del oficial, suboficial o alistado en la práctica del comando y demás funciones militares operativas y administrativas. Artículo 151. Motivos de cambio de cargo. Los cambios de cargo se producirán por los siguientes motivos. 1. Por ascenso. 2. Por necesidad del servicio. 3. Por límite de permanencia reglamentaria. 4. Por defunción. Artículo 152. Requisitos para designación en cargos. Las designaciones en los cargos se harán cumpliendo los requisitos establecidos en la descripción de los mismos, debiéndose tomar en cuenta que las personas que sean seleccionadas para ocupar los diferentes cargos descritos en la TOE de las Fuerzas Armadas cumplan con el perfil definido para los mismos en cuanto al grado, antigüedad, capacidad, experiencia profesional, condiciones morales y éticas, así como las demás que se establezcan reglamentariamente. Sección 6. Retiro militar. Artículo 153. Definición: retiro militar. Es el derecho adquirido de los militares y asimilados militares en servicio activo, al cesar en sus funciones de manera honrosa al ocurrir alguna de las causales previstas en esta ley. Párrafo. Es aquella situación en que son colocados los miembros y asimilados militares de las Fuerzas Armadas, de manera honrosa, con la suma de derechos, obligaciones y excepciones que fija esta ley y demás normas legales complementarias. Artículo 154. Causas: finalización de servicios. Las causas específicas para la finalización del servicio activo dentro de la carrera militar de los oficiales, suboficiales, cadetes y guardiamarinas de las Fuerzas Armadas se producirán por
1. El retiro. 2. La renuncia aceptada. 3. La separación por medio de la cancelación de nombramiento, en virtud de sentencia de un tribunal competente por la comisión de crímenes y delitos que haya adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. 4. La separación por cancelación de nombramiento por la comisión de faltas graves debidamente comprobadas, la cual deberá estar basada en las conclusiones y recomendaciones de la Junta de Oficiales constituida en Policía Judicial Militar a cargo de la investigación correspondiente, de acuerdo a lo establecido en la presente ley. 5. Separación o retiro por bajo rendimiento académico en los términos que establece la presente ley. 6. Por no aprobación de las evaluaciones correspondientes para ascenso. 7. Separación o retiro por bajo nivel de desempeño en los términos que establece la presente ley. 8. Por inhabilidad física con arreglo a la ley. 9. Por inadaptabilidad militar. 10. Por defunción. Párrafo. Los alistados serán dados de baja u obtendrán la misma, dejando de pertenecer a los cuadros activos de las Fuerzas Armadas por 1. Solicitud aceptada. 2. Expiración de alistamiento. 3. Separación, basada en sentencia de un tribunal competente por la comisión de crímenes y delitos que hayan adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. 4. Separación, basada en la comisión de faltas graves debidamente comprobadas, mediante la realización de la investigación correspondiente. Artículo 155. Clasificación de los retiros. El retiro en las Fuerzas Armadas se clasifica como sigue. 1. Voluntario. Se concede a solicitud de aquellos miembros de las Fuerzas Armadas a partir de haber acumulado 25 años de servicio, de conformidad con lo que dispone la presente ley. 2. Por antigüedad en el servicio. Se establece de manera obligatoria cuando el miembro acumula 40 años de servicio en las Fuerzas Armadas. 3. Por la relación rango y edad. Se establece cuando la edad sobrepasa la estipulada para el rango o grado correspondiente, según la tabla siguiente. Grados o rangos: edad, general o almirante, 61 años, coronel o capitán de navío, 58 años, teniente coronel o capitán de fragata, 52 años, mayor o capitán de corbeta, 50 años, capitán o teniente de navío, 48 años, primer teniente o teniente de fragata, 46 años, segundo teniente o teniente de corbeta, 45 años, suboficiales, 55 años, alistados, 45 años. 4. Por discapacidad o incapacidad física. Se genera cuando el miembro sufre una contingencia de salud a consecuencia de una enfermedad o un accidente ordinario, o en el caso en que sufra una contingencia durante el desempeño de sus funciones o como consecuencia de ella, es decir, una enfermedad profesional u ocupacional o un accidente en el servicio que le impida desarrollar las actividades propias del servicio, debidamente comprobado por la Junta Médica designada para tal efecto y de acuerdo al reglamento especial para estos casos. 5. Por edad. Se otorga por haber llegado al límite máximo de 61 años, sin menoscabo a lo dispuesto en el numeral 3 del presente artículo. 6. Por bajo nivel de desempeño o bajo rendimiento académico. Será solicitado por los comandantes generales de las instituciones militares o por el ministro de Defensa, instancia que en uno u otro caso lo tramitará al Poder Ejecutivo, siempre que cumpla con el requisito de tiempo mínimo para retiro establecido en la presente ley. Párrafo 1. El retiro militar será aplicado a los miembros de las Fuerzas Armadas en servicio activo o al asimilado militar por las causas señaladas precedentemente solamente a partir de haber cumplido 25 años en servicio. Párrafo 2. Todas las causales de retiro señaladas generan distintas clases de pensiones y haberes que serán determinadas por la Junta de Retiro y Fondo de Pensiones de las Fuerzas Armadas, de acuerdo a lo establecido en la presente ley, leyes complementarias y sus reglamentos de aplicación. Párrafo 3. Excepción a concesión del retiro voluntario.
Las instituciones militares se reservan el derecho de conceder el retiro voluntario durante la vigencia del estado de excepción o de los casos excepcionales como está establecido en la Constitución de la República. Párrafo 4. Toda fracción de tiempo a partir de 6 meses será computada como un año completo para los efectos del retiro. Párrafo 5. Los generales y almirantes podrán ser retenidos en el servicio activo por disposición presidencial, no obstante haberse producido alguna causa del retiro, cuando a juicio del presidente de la República sean necesarios sus servicios en casos de estado de excepción. Párrafo 6. Los oficiales generales serán puestos en retiro en una ceremonia con los más altos honores en la Academia Militar correspondiente a su institución. El reglamento de ceremonial militar establecerá los detalles del acto protocolar que tendrá lugar para tales fines. Artículo 156. Beneficios por retiro con 5 años en el grado. Los militares que teniendo 5 años en el grado, al momento de producirse su retiro, tomando en consideración los años de servicio en relación con la antigüedad en el grado, se les otorgarán únicamente los beneficios de los haberes de retiro correspondientes al grado superior inmediato, no para ostentar dicho grado. Artículo 157. Retiro obligatorio por antigüedad en el rango. Sobre retiro por antigüedad en el rango, de igual manera, el retiro es obligatorio al momento de cumplir 10 años en la categoría de generales y almirantes salvo que esté desempeñando una posición de ministro de Defensa, viceministros, comandante general conjunto, inspector general de las Fuerzas Armadas, comandante general de una de las instituciones militares o jefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial. En el caso de los coroneles o capitanes de navío el retiro será obligatorio al momento de cumplir 10 años en el grado. Se les debe de reconocer el grado de general de brigada o contraalmirante, siempre y cuando sean diplomados de Estado Mayor. Artículo 158. Beneficios derivados del retiro. Todo lo relativo a la compensación por retiro, haberes de retiro, así como también cualquier otro beneficio social o económico derivado del retiro militar, se aplicará de acuerdo a lo establecido en la presente ley y en la Ley del Sistema Integral de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas. Artículo 159. Igualdad de trato para los militares retirados. Sobre igualdad del trato, los militares retirados gozarán de los mismos privilegios y prerrogativas establecidos en los reglamentos para los activos, excepto los relativos al mando, uso de uniformes, insignias y honores militares, quedando exceptuados de estos privilegios y prerrogativas los separados con derecho a pensión. Artículo 160. Beneficio por retiro honroso. La situación honrosa de retirado implica el disfrute y el ejercicio de los derechos dispuestos en la presente ley, su reglamento de aplicación y la ley sobre el Sistema Integral de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, que referidos de manera enunciativa incluyen: 1. Haberes de retiro. 2. Compensación por años de servicio. 3. Permiso oficial para porte y tenencia de armas de fuego cortas. 4. Escoltas de seguridad en razón del grado y de la posición ocupada durante el servicio activo. 5. Uso de uniformes durante los días de fiestas patrias. 6. Compensación por defunción de familiares. 7. Servicio médico integral. 8. Cualquier otro derecho establecido por esta ley, leyes complementarias y sus reglamentos de aplicación. Párrafo. Para los fines de aplicación del numeral 4 del presente artículo, a los generales o almirantes que a juicio del ministro de Defensa o del comandante general de la institución militar a la cual pertenezca, previa consulta al Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas, les podrán ser asignadas escoltas adicionales, con los recursos y equipos que se requieran para salvaguardar su seguridad personal y la de su familia. Artículo 161. Derechos de los retirados a porte de armas.
Los oficiales generales y superiores de las Fuerzas Armadas, en situación de retiro, tendrán el derecho a usar un arma de fuego corta para su defensa personal que les será asignada por el intendente de material bélico de la institución a la que pertenezca. Los comandantes generales de fuerzas podrán otorgarles el derecho al uso de un arma corta de fuego a los oficiales subalternos cuando estos pasen al retiro. Párrafo 1. Los generales y almirantes que hayan desempeñado las funciones de comandante general conjunto, inspector general de las Fuerzas Armadas, los comandantes generales de las instituciones militares, director de la Dirección Nacional de Investigaciones y presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, al pasar a retiro tendrán derecho al uso de un arma larga y un arma corta para su seguridad, así como del personal militar para su protección, de acuerdo al reglamento elaborado para tales fines. Párrafo 2. Estos beneficios se pierden, por tomar armas contra la República o contra sus instituciones militares, por la condenación a penas criminales o correccionales que conllevan deshonra, por la comisión de actos de mala conducta o perversión moral, comprobados por sentencia de carácter irrevocable pronunciada por un tribunal competente. En caso de pérdida de sus facultades físicas y mentales, solo perderá el relativo al uso de armas de fuego. Artículo 162. Derecho de uso de uniforme e insignias. Los militares retirados tienen derecho a usar el uniforme e insignias correspondientes en la forma y con las limitaciones que establezcan los reglamentos de uniforme de cada institución militar, los días de fiesta nacional y el día del retirado, a quienes se les guardarán las consideraciones y respeto al grado que ostenten. Artículo 163. Retiro por inutilidad física o mental. Todo militar o asimilado, cualquiera que sea su edad o tiempo de servicio, que como consecuencia de un accidente sufrido en el ejercicio de sus funciones, o de enfermedad repetida o prolongada que no tenga su causa en malos hábitos o conducta viciosa, o que sea provocada expresamente, que resulte incapacitado física o mentalmente para el desempeño de sus funciones, les será concedido el retiro por inutilidad física o mental. En todo caso, la Junta Médica estará en la obligación de determinar si está apto para desempeñar alguna función o servicio dentro de las Fuerzas Armadas. En esta circunstancia, la Junta de Retiro estará facultada para conceder o no dicho retiro, de acuerdo a la presente ley y a la Ley del Sistema Integral de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas. Artículo 164. Causas de pérdidas de beneficios. Los haberes de retiro, descritos en el numeral 7 del artículo 4 de esta ley, a que tienen derecho los militares y asimilados militares retirados o sus descendientes cuando estos fallezcan, se pierden por las causas y condiciones señaladas a continuación. 1. Por cometer los titulares de esos derechos, los delitos de rebelión o traición a la patria, previa sentencia del tribunal competente que adquiera el carácter de la cosa irrevocablemente juzgada. 2. Por pérdida de la nacionalidad. 3. Por llegar a la mayoría de edad los hijos, que reciben la pensión en virtud de los derechos de descendencia, siempre que no estén discapacitados de manera total para ganarse la vida, con las excepciones especificadas en la Ley sobre el Sistema Integral de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas. 4. Por involucrarse en actividades relacionadas al crimen organizado, así como cualquier otro crimen o delito internacional, previa comprobación judicial. 5. Cuando el cónyuge sobreviviente convive en concubinato estable, notorio y permanente con otra persona, si tal situación puede ser comprobada judicialmente. 6. Por contraer matrimonio el o la cónyuge, el o la hija sobreviviente del militar pensionado. 7. Por prescripción y por renuncia de sus titulares. Artículo 165. Cálculos de los haberes de retiro. Para calcular el monto de los haberes de retiro, las compensaciones o las pensiones de sobrevivencia se sumarán a los haberes, las asignaciones por especialismos o por cargos desempeñados dentro de las Fuerzas Armadas,
que más le convengan al militar en el momento en que ocurra la causal del retiro o el fallecimiento, de acuerdo a lo establecido en la presente ley y en la Ley del Sistema Integral de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas. Artículo 166. Disfrute de haberes de retiro de posición. Los miembros de las Fuerzas Armadas que disfruten de haberes de retiro por disposiciones anteriores a esta ley, continuarán recibiendo tales beneficios con cargo a la Ley General de Presupuesto del Estado, a través de una cuenta a nombre del beneficiario de acuerdo a la forma que establezca la Contraloría General de la República, con derecho a ser indexado en base al índice de precios al consumidor elaborado por el Banco Central de la República, el cual nunca podrá ser menor de un 80% del que reciban los miembros en servicio activo que ocupen posiciones similares. Artículo 167. Prescripción de reclamos de beneficios. El derecho para reclamar haberes de retiro o compensación por parte de los familiares no prescribe salvo los casos que establece la Ley del Sistema Integral de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas. Artículo 168. Condiciones de retiro de militares y asimilados. Los militares y asimilados que queden inutilizados física o mentalmente para el servicio, serán retirados conforme a lo establecido en la presente ley y en la Ley del Sistema Integral de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas. Artículo 169. Requisitos para compensación. Recibirán compensación los miembros de las Fuerzas Armadas que tengan más de 5 y menos de 25 años de servicio por 1. Haber llegado a la edad límite que establece el artículo 155 numeral 5 de esta ley. 2. Haberse inutilizado en actos fuera de servicio. 3. Estar imposibilitado para el desempeño de las obligaciones del servicio por enfermedades, cuya recuperación requiera más de un año. Párrafo. Además de los haberes de retiro establecidos en esta ley, tendrán derecho a las compensaciones por año de servicio establecidas en el Sistema Integral de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y su reglamento de aplicación. Artículo 170. Pensión por sobrevivencia. Pensión por sobrevivencia es la prestación económica vitalicia o temporal en efectivo a que tienen derecho los familiares de los miembros de las Fuerzas Armadas activos o en retiro y los asimilados militares, en los casos y condiciones que establece esta ley y la Ley del Sistema Integral de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas. Artículo 171. Clasificación. Los militares retirados se clasificarán en 1. Utilizables para el servicio de armas. 2. Utilizables para el servicio que no sea de armas. 3. No utilizables. Párrafo 1. Los militares retirados incluidos en los numerales 1 y 2 del presente artículo formarán parte de la reserva. Párrafo 2. La reserva será manejada en base a lo dispuesto en la presente ley y su reglamento de aplicación. Artículo 172. Evaluación para el retiro. La evaluación para el retiro de los militares y de los asimilados militares estará a cargo de la Junta de Evaluación de Retiro, la cual recomendará a los organismos militares correspondientes a quienes califiquen para pasar a esta situación. La decisión deberá comunicársele a los seleccionados para retiro por lo menos 3 meses antes de la fecha en que éste se hará efectivo. Párrafo. El 30 de septiembre de cada año, fecha en que se conmemora el Día del Retirado, el Ministerio de Defensa convocará a todos aquellos que han sido puestos en esa situación durante los 12 meses anteriores, para que participen junto a sus familiares directos en un acto solemne que incluya reconocimientos especiales, todo lo cual estará regido por el Reglamento de Ceremonial de las Fuerzas Armadas. Sección 7. Separación y baja. Artículo 173. Causas de separación y baja. Es la finalización del servicio de los oficiales, cadetes o guardiamarinas y suboficiales de las Fuerzas Armadas por alguna de las causas establecidas a continuación. 1. Renuncia aceptada.
2 por sentencia de un tribunal competente que haya adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. 3 por cancelación del nombramiento, por faltas graves debidamente comprobadas mediante una junta de investigación designada al efecto. 4 por bajo rendimiento académico. 5 por bajo nivel de desempeño. 6 por la no aprobación de las evaluaciones correspondientes por ascenso. 7 por inadaptabilidad a la vida militar y cúmulo de faltas graves, debidamente comprobadas mediante una junta de investigación, según se establezca en el reglamento de aplicación para tales fines. 8 por defunción. Párrafo 1. La separación implica la cancelación de nombramiento, situación que es independiente del disfrute de los beneficios de pensión y compensaciones que se hayan adquirido por derechos reconocidos, en las condiciones establecidas en la presente ley y leyes complementarias. Párrafo 2. Los miembros de las Fuerzas Armadas que sean separados por las causas especificadas en los numerales 1 y 4 del artículo 160 de esta ley, serán despojados de su grado, no disfrutarán de la condición de retirado, no pertenecerán a los cuadros de reserva, perdiendo los derechos establecidos en la presente ley y leyes complementarias, incluyendo los haberes de retiro y pensión, con excepción de los aportes al sistema integral de seguridad social de las Fuerzas Armadas. Párrafo 3. El procedimiento para la separación o baja de los cadetes o guardiamarinas será establecido en los reglamentos internos de las respectivas academias militares, navales y aéreas. Artículo 174. Causas baja de alistados. Los alistados serán dados de baja del servicio activo de las siguientes maneras. 1. Por expiración de alistamiento. 2. Por solicitud aceptada. 3. Por sentencia condenatoria de Consejo de Guerra con autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada si implica la separación del alistado. 4. Por sentencia condenatoria que haya adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. 5. Por bajo nivel de desempeño. 6. Por no aprobar las evaluaciones correspondientes para ascenso. 7. Por insuficiencia académica. 8. Por inadaptabilidad a la vida militar o cúmulo de faltas graves, debidamente comprobadas mediante una junta de investigación, según se establezca en el reglamento de aplicación para tales fines. 9. Por faltas graves debidamente comprobadas mediante una junta de investigación designada al efecto. 10. Por defunción. Artículo 175. Condiciones para cancelación de nombramientos. La cancelación del nombramiento derivada de la separación de oficiales, suboficiales y asimilados de las Fuerzas Armadas, por las diferentes causas especificadas en esta ley, su reglamento de aplicación y los reglamentos militares, se hará mediante recomendación del Ministro de Defensa al Presidente de la República, previa investigación hecha por una junta de oficiales que determine la causa de solicitud de la misma. Párrafo. Cuando se trate de juntas de investigación, el comandante general de la institución militar a la cual pertenece el investigado, después de haber quedado debidamente enterado del caso, lo pondrá obligatoriamente en conocimiento de éste por escrito, quien podrá recurrir de pleno derecho de acuerdo a los procedimientos establecidos ante el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas para que se conozca su caso, el cual se pronunciará sobre la recomendación antes de que el expediente sea tramitado al Poder Ejecutivo. Artículo 176. Órgano de prestación de servicios. Los servicios sociales y compensaciones a que tienen derecho los miembros de las Fuerzas Armadas serán prestados por el Sistema Integral de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, en las condiciones que las leyes sobre la materia y lo que los reglamentos complementarios consignen. Capítulo 6. Administración y sueldos. Sección 1. Administración. Artículo 177. Función administrativa. La función administrativa de las Fuerzas Armadas será ágil y flexible,
acorde con los adelantos modernos y será establecida en detalle en los reglamentos respectivos del Ministerio de Defensa y de cada una de las instituciones militares.